conseguir un resultado veloz. Ahora, lo que yo debo entender es muy simple. Lo primero que yo debo entender es tener metas definidas. Y yo sí quiero que todos y cada uno de ustedes de verdad entiendan y se pregunten, ¿cuáles son las metas que yo me he propuesto para, no sé, tal vez este año, el siguiente año, lo que sea? Los obstáculos, y esto decía Henry Ford, los obstáculos son aquellas cosas horribles que vemos cuando quitamos los ojos de la meta. Y es muy fácil olvidarse de las metas mientras tú estás trabajando. Es fácil olvidarse de las metas cuando tienes problemas, cuando tienes deudas, cuando tienes a la gente diciéndote cosas, cuando tienes un medio ambiente negativo. Es muy fácil salir rápidamente de las metas y de lo que conlleva este tema de las metas. Por eso es importante que tú tengas metas sumamente definidas de lo que tú quieres llegar a lograr en este negocio. Por eso yo creo que una de las cosas importantes, y a mí me preguntaba el dueño, cuando estábamos en el top 2 de algún ranking que lanzaron de presidentes, no estoy seguro, no me acuerdo de qué era, pero él decía, me hizo hablar, que fue lo que hice yo para poder obviamente sacar un resultado, y lo que yo le decía era, primero ponerme metas yo. Porque si yo no tengo metas, mi equipo no va a crecer. Entonces, a veces la gente quiere hacer que la gente tenga metas sin que tú tengas metas. Y en este negocio todo se duplica. Lo que no ves se duplica. Es bien extraño, hasta da miedo. Que todo, o sea, todo se empieza a duplicar en tu red. Si tú empiezas a estar con episodios negativos, toda tu red se empieza a poner negativa, así tú no los muestres, todo se empieza a hacer pedazos. Si tú tienes, obviamente, en este caso, no tienes tus metas definidas, toda tu red empieza a tener, obviamente, metas muy borrosas. Por eso es importante y es una de las responsabilidades de un líder el tener sus metas definidas y no dejar que el hambre se muera. Porque tener las metas definidas hace que el hambre se mantenga creciendo y que tú te mantengas obviamente creciendo también con tu meta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las metas que tienes en este momento? Y qué tan seguido tú estás pensando en esas metas. Ya vamos a escribirlas como ejercicio, ¿no? Ya las vamos a escribir, pero sí tienes que preguntarte, ok, ¿cuál es la meta que hoy tengo que me mueve a salir adelante, que me mueve a crecer? Y mientras más definida esté, pues mucho mejor. Este es un hábito de las personas de 6 cifras. Y ojo, el tema de las metas no tiene que ver solo con ponerte una meta una sola vez, sino que tiene que convertirse en un hábito para ti. ¿Ok? Un hábito de constantemente estarte poniendo metas. Y para poder tener metas definidas, tienes que conocerte a ti mismo. Entonces, quiero que entiendas esto. No a todo mundo le va a mover el tener un anillo de 6 cifras, por ejemplo. No a todo el mundo le va a mover quizás comprarse una casa de lujo. No a todos les va a mover un auto de lujo. No a todos les va a mover tal vez pagar todas sus deudas. Tienes que ver qué es lo que te mueve y en base a eso salir y accionar. Algunos van a moverse por reconocimiento y está bien. Otros van a moverse por la plata y está bien. Otros van a moverse por la paz. ¿Ok? Pero necesitas tú conocerte a ti mismo y en esta parte del conocerse a sí mismo, tú tienes que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve y qué es lo que tú quieres, pero también tienes que definir qué es lo que no quieres, ¿ok? Y qué es lo que no quieres en tu vida, creo que es más importante que lo que quieres en tu vida, porque no siempre vas a lograr tus metas, pero siempre vas a lograr tu estándar. O sea, lo que necesitas para sobrevivir. Entonces, yo siento que una de las cosas que me ayudó a mí a lograr todas mis metas económicas es que después de ponerme literalmente la meta que yo quería alcanzar, me ponía lo que yo no quería en mi vida. Por ejemplo, una de las metas que yo tenía era salir del barrio donde yo vivía. ¿Por qué? Y empecé a ver qué era lo que yo no quería. Yo no quería vivir en un barrio peligroso, yo no quería vivir en un barrio inseguro, yo no quería vivir en un barrio lejano, yo no quería vivir en un barrio que sentía que no le iba a convenir incluso para mis hijos a largo plazo. O sea, yo decía, no quiero vivir en este barrio por muchas situaciones. Y como empecé a verle todo lo malo, pude moverme a otro lugar donde hoy por hoy pues está como mucho mejor. ¿Me explico? Entonces es importante que empieces a ver no solamente qué quieres, que necesitas conocerte bien, sino más bien qué es lo que no te gusta o qué es lo que no quieres. Por ejemplo, la gente que tiene carro le encontró una pequeña falla o disgusto al andar en bus o en taxi. Y por eso tienen carro, de alguna forma tienen carro. Entonces, mientras te siga gustando el andar en bus o en taxi, no vas a tener carro. O sea, es interesante y es como un equilibrio entre estar agradecido, pero al mismo tiempo no tan contento. La gente, por ejemplo, que tiene deudas es la gente que aún no ha encontrado las razones, o sea, de por qué no tener deudas y encontrarles incomodidad al tener deudas. ¿Ok? Y aprenden a vivir con eso. Entonces, yo tengo que entender, chicos, realmente no solo
qué es lo que realmente yo quiero, sino también qué es lo que no quiero en mi vida. Entonces, hay algo que es importante es entender, ok, ¿qué es lo que yo no quiero en mi vida? Y por ejemplo, a mí algo que no me gustaba era, por ejemplo, tener la refri no tan llena. Odiaba esa sensación de no tener la refri llena o no comer lo que yo quería. Entonces yo siento que al inicio yo solidifiqué en este negocio $2,000 al mes porque a mí no me gustaba comer en mi casa. Porque mi mamá no es que cocina tan bien, que digamos, no le gusta cocinar, entonces no. Y ella era muy a lo saludable, entonces no usaba ningún tipo de condimentos, pura sal. Solo sal. Solo sal, literal. Y yo llegué a odiar tanto eso que yo empecé a hacer plata para desayunar afuera, almorzar afuera y cenar afuera. Y yo desde hace varios años hago eso, la verdad. Que yo la mayoría de veces comía afuera. Ahora ya es diferente, pero durante un par de años yo sí estuve solamente comiendo afuera. Y con eso no les digo que desayunes McDonald's, que almuerces Burger King y que cenes, no sé, cualquier cosa. Sino yo iba a lugares donde sí era un poquito más saludable, pero tenían sazón, o sea, tenía sabor. Entonces, por eso, entonces, como yo llegué a odiar esa parte, pude solidificar un cheque que me permitía a mí. Entonces, yo siento que al inicio lo que me movía era lo que no quería vivir, más que las metas que yo quería lograr. Porque sí, todos queremos ir a Dubái, todos queremos conocer Santorini, todos queremos un BM, todos queremos un Audi, todos queremos... Sí, pero necesito primero ver qué es lo que yo no quiero en mi vida. Y mientras yo esté contento en donde viva, nunca voy a ir a vivirme en un lugar mejor. Mientras yo esté súper contento con el carro que conduzco, nunca voy a tener un mejor carro. Mientras yo esté súper contento con la ropa que yo uso, nunca voy a tener una mejor ropa. Entonces tengo que encontrar una pequeña como brecha entre lo que no quiero y estar agradecido. Es como encontrar un equilibrio. No es, o sea, es como, por ejemplo, si quiero cambiar el celular, tengo que verle las cosas malas a este celular. Si yo le empiezo a ver las cosas malas de que ya no quiero este celular, pero al mismo tiempo es estar agradecido. Es como, gracias porque tengo un celular, pero al mismo tiempo en mi cabeza es como, ya me estorba el celular. Ok, me empieza a estorbar, es como se empieza a trabar, o sea, incluso el celular mismo te empieza a dar razones. Te empieza a dar razones del carro, te empieza a dar razones la casa, o sea, pasa un montón de cosas de donde dices, no, ya me tengo que ir. Y más bien empiezas como a encontrar más razones de por qué ya tienes que cambiar eso. Entonces, chicos, si yo aplico esto y no solamente me enfoco en lo que quiero, sino también en las cosas que me disgustan, es mucho más probable que yo salga a hacer algo al respecto para cambiar. Pero si no estás dispuesto a hacer algo al respecto, mejor ni veas lo malo porque te vas a frustrar. Recuerden que el estrés viene de las cosas que debería estar haciendo y no las hago. Eso cuando dices estoy estresado, pero eso a mí no me gusta mucho usar esa frase de estoy estresado porque es debería estar haciendo algo que no estoy haciendo y por eso me estreso. Entonces, cuando logras vencer el estrés, cuando empiezas a hacer las cosas que te estresan, por ejemplo, te estresa que la casa esté desarreglada, no te estresa. Lo que deberías empezar a hacer es empezar a arreglar la casa y ya no te va a estresar que la casa esté desarreglada. ¿Me explico? O sea, es entender un poquito esa parte. Y cuando tú estás haciendo, encuentras la felicidad de ir progresando. Y eso es a lo que Tony Robbins le llama como la plenitud. Ir alcanzando constantemente logros. ¿Ok? Pero no quiero desviarme mucho del tema. Lo que sí quiero que todos ustedes entiendan es, literalmente, tengo que conocerme antes de plantear mis metas. Porque si se dan cuenta, la gente que va... Primero, la gente que no entra en este negocio es porque tienen metas muy chiquitas o no tienen metas. La gente que entra en este negocio y va muy lento es gente que tiene metas muy débiles o muy poco definidas. La gente que vamos rápido en este negocio somos aquellos que teníamos cierto nivel de metas y yo siento que desde hace varios años yo nunca he dejado de cobrar en este negocio y para mí no es normal el no cobrar, o sea, no es raro porque yo llevo ya unos 8 años cobrando sin parar únicamente porque yo tengo metas súper claras. Entonces, si al inicio no te mueve lo que quieres, empieza a ver qué es lo que no quieres y produce por eso. Tomando en cuenta que para ganarte 2,000 al mes en la anterior compañía tenías que hacer 100 clientes por semana. En promedio tenías que mantenerte siempre firmando. Ahí sí no es que había mucha vida que digamos, pero era lo que había, o sea, era mejor que mi empleo en ese entonces yo me ponía a trabajar y estaba feliz. Pero era porque yo literalmente yo tenía súper claro que era lo que no quería en mi vida. Y como a mí no me gustaba estar comiendo en mi casa, a mí no me gustaba pasar allí, por eso a mí me gustaba viajar mucho a ciudades, porque no me gustaba mucho estar en mi casa. Y yo me iba a abrir ciudades y necesitaba para los hoteles, pues necesitaba para quedarme en un lugar lindo, para comer por allá, etcétera. Y ahí conocí muchos lugares súper chéveres, pero es más o menos la idea de las metas. O sea, quiero que vayas tú como profundizando esa parte para que le puedas sacar provecho. Luego de eso, yo necesito
colocar fechas. Las fechas son muy importantes, ¿ok? Las fechas son muy importantes de cuándo va a ser el día que vas ya a tener esa meta. Porque una vez que tú te planteas una fecha con tu meta, empieza un conteo regresivo. Y ese conteo, pues, es el conteo lo que la gente le tiene mucho miedo. La mayoría de la gente tiene mucho miedo a plantearse metas porque tienen ese miedo a no lograrlas. Y esa es la razón por la cual deberían ponerse metas. Solo que la mayoría de la gente, como no se pone metas, objetivos con fechas específicas, no suelen lograr los resultados obviamente que están buscando. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí me ha servido mucho es ser muy estricto con esta parte de colocarme las fechas, y muchas veces no lo he logrado. Yo varios años me ponía, este año voy a hacerme 6 cifras, y fallaba, pero ya no me ganaba, por ejemplo, como yo explicaba ayer, ya no me ganaba los 100.000 al año, pero me ganaba 35. Le apunté otra vez a 100, no me gané los 100, me gané 70. El otro año le apunté a 100 y creo que hice como 80, 90. Y así, como fallaba cada año mi meta, tarde o temprano llegué a pegar los $100.000 por año. Entonces, es muy importante que tú constantemente estés poniéndote fechas y que seas lo suficientemente estricto con eso para que, sin importar si lo logras o no, uno, te propongas lograr lo obvio, y dos, si es que llegas a esa fecha y no se ha dado el resultado, ser lo suficientemente humilde y sobre todo también bajarle mucho al ego para poder replantearte la meta y seguir obviamente creciendo. Porque muchas personas a veces sienten que ya o no llegaron a la meta o se rinden antes de tiempo. Por ejemplo, ahorita mismo hay el cierre. Y en el cierre hay dos tipos de personas. Ya tenemos el martes desde el cierre, creo. Y algo que yo debo entender es que hay gente que ahorita ya se está rindiendo. Y dicen, no, ya va a salir ese rango, no, ya va a salir esto, no, ya va a salir este otro. Y otros que cuando ya se empieza a cerrar, empezamos a ajustar un poquito más. Y obviamente tienes que tenerle mucho foco a tu palabra. ¿Ok? Entonces es importante que tú pongas fechas, pero que no sean fechas que las puedas mover así de rápido. Y que sean tiempos definidos y tiempos que no digas, estás ahorita tal vez con 1000 puntos. Y dices, no, este ciclo me hago diamante. Puede ser que sí, ¿ok? Pero puede ser que no. O tal vez algunos están diciendo, no, man, es que tengo 2000 puntos y este ciclo me hago presidente. Ya faltando 3 días para el cierre. También tienes que ponerte metas obviamente reales porque si no, te va a llegar a afectar muchísimo. Entonces es importante que tú coloques las fechas correctas para poder establecer de verdad la meta y proponerte lograr esa meta que te pusiste en esa fecha. Puede ser comprarte algo, puede ser hacer alguna actividad, puede ser lograr algo, algún rango de la empresa o lo que sea, o comprarte algo, ya dependería de ti. Pero por eso tienes que conocerte. Cuarto, lo que yo necesito es que yo necesito, en esta parte de las metas, decírselo a las personas correctas. ¿Por qué las personas correctas? Porque si le dices a las personas incorrectas, lo que van a decirte es que no es posible. Entonces, si tú le pones a alguien y le dices, oye, mi meta es esto, y le dices a tu familia, por ejemplo, y tu meta, no sé, mi meta es un Mercedes, y tu meta es esa, y tú vas y le dices a tu hermano, a tu hermana, le dices a tus papás, lo más probable que te digan que es si es que nadie en la familia tiene un Mercedes. ¿Qué te van a decir? No, esas cosas no van a funcionar, estás soñando en este país, y lo único que hacen es darte razones de por qué no. No lo hacen por malo, simplemente lo hacen porque su mente es muy pequeña, y ahí obviamente te van a bajar muchísimo la moral, llamémoslo así, la actitud, todas las ganas que querías lograr. Por eso yo creo que uno de mis secretos ha sido nunca contarle a mi familia hasta que ya es muy tarde. Yo a mi familia no le dije que iba a Dubái hasta que ya tenía los pasajes comprados. Porque si yo le decía a mi mamá que me iba a Dubái, me iba a averiguar cuánto costaba, me iba a intentar convencer de que no me vaya, que mejor esa plata compre otras cosas, que mejor me vaya a Muisne, que me vaya a Tacames, que es lo mismo, que igual hay calor, o que me vaya al desierto de Ica en Perú. No, me hubiera intentado convencer. Lo mismo con el carro, yo nunca le dije cuando me iba a comprar el carro, yo ya le dije ya después de que ya había hecho la transferencia y todo, y ya le cuento a mi mamá. Es más, ni eso, yo creo que ya llegué directo, literal. O sea, yo siempre que voy a comprar algo, nunca le digo ni a mi mamá, ni a mis hermanas, ni a mis amigos, ¿ok? Ni a mi mamá ni a mis hermanas, porque ya suelen a veces decirme que estoy desperdiciando la plata por poco, y ni a mis amigos, porque mis amigos son muy extraños, pero son raros, entonces no les digo nada. Ok, sí, sí. Entonces, pero todos te van a decir cosas como, ¿por qué aspiras a tanto si puedes encontrar algo parecido a menos costos? Y pareciera lógico lo que te dicen, pero es por eso que no les tienes que contar.
Entonces, lo que sí tienes que contarles a alguien que probablemente puede ser tu mentor o tu círculo de avance que te diga, oye, sí, bien, vamos, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Y decírselo a las personas correctas es importante. Pero ahí es la clave, decírselo a las personas. Porque yo antes de comprarme el carro, yo les pasaba diciendo a todos mis socios. Y hasta por vergüenza salí a hacer eso. O el siguiente rango, por ejemplo. Yo cuando hice mi rango más difícil, que no fue el presidente para nada, fue otro rango, yo le decía a todo el mundo, yo ya voy a cerrar este rango, yo ya voy a cerrar este rango, yo ya voy a cerrar este rango. Y así es como funciona, o sea, empezar a decirlo porque mientras más vergüenza te dé, si tú dices, soy el mejor firmando masters y en el ciclo no firmas ni un pinche máster, en ti pasa algo que es como, si le pasas diciendo eso a todo el mundo, tienes dos opciones. O la una, logras como llevarlo a la coherencia de lo que estás diciendo con tus acciones, o dos, quedas como el mentiroso del equipo. La mayoría de personas cuando hacen este ejercicio no quieren quedar como el mentiroso del equipo, sino más bien quieren lograr llevar eso a que sea una coherencia. Por eso yo siempre le digo a mi equipo lo que quiero que seamos y poco a poco vamos convirtiéndonos en eso. Yo les he dicho, vamos a hacer la línea de presidente que más personas llevemos a tal cosa. Y así ha sido. Y yo les decía, somos la línea de presidente que más que hacemos esto. Y yo empiezo a decirlo tantas veces que se empieza a hacer real. Y en muchas ocasiones nuestro equipo siempre ha sido de los más grandes de las líneas de presidente. E incluso más que de presidentes dos. Y eso es lo chévere, me explico, porque es como literal. O sea, empiezas a decir las cosas que quieres que te empiecen a suceder. ¿Estamos? Sin embargo, con esto nace el reto de si yo empiezo a decirme constantemente voy a comprarme, por ejemplo, el iPhone 17 y te empiezas a decir eso, no porque te guste el iPhone, solamente porque tienes que hacer el triple. Entonces, ojo, que la regla para comprarte las cosas siempre va a ser hacer el triple. Entonces, el iPhone cuesta $1,700, más o menos. Triple 10%, ¿verdad? Ajá. Según el monto. Ajá. Entonces, si cuesta 1,700, ¿ok? Sería más o menos 1,700 por 3, 5,100. Entonces yo debo hacer $5,100. Eso quiere decir que yo tengo que decir, ok, si yo me propongo y me digo, quiero comprarme el iPhone 17 hasta diciembre, hasta antes de diciembre. Entonces yo tomo esos 5,100, lo transformo en puntos y lo divido para el número de ciclos que tengo para poder llegar a esa meta. Por ejemplo, 5,100 sería 20. Promedio 20,000 puntos, ¿ya? Entonces yo tomo 20,000 puntos. Tengo el ciclo de acá, que es el 9B, 10B, que es octubre, 11A, 11B. Quiere decir que tengo 5 ciclos para poder ahorrar ese dinero. Y ya, y luego vas y te compras. A medida que vas escalando tus rangos o tienes más equipo, pues ahí puedes ya no hacerlo con el triple, sino hacerlo con más. Ya hacerlo con 5 veces más, 7 veces más, 10 veces más. Ya depende de ustedes. Pero es importante que tú empieces a decir las cosas que te vas a comprar, lo que quieres lograr o lo que quieres hacer. Entonces, si tú empiezas a decirle a todo el mundo, se empieza a dar. Entonces, eso es importante. Cuando cerramos el rango de Amadeo, Amadeo siempre le decía a todo el mundo, yo me voy a hacer diamante este ciclo. Y no se hacía diamante este ciclo. Pero el siguiente ciclo lo volví a decir y no se hacía diamante. Y luego el siguiente ciclo ya se hizo diamante. ¿Por qué? Porque lo decía tanto. Pues, exacto. A ver si Gustavo hicieron diamante, mi hijo en serio más, le dije palabra de verdad. Exacto. ¿Tenías cuánto? En el pago. 4,000 puntos. Exacto. Entonces, como Amadeo le estaba diciendo a todo el mundo, tenía dos opciones. La primera, quedar como mentiroso. O la otra, que sus acciones, ¿ok?, se logren alinear con sus palabras y se crea lo que se llama coherencia. Cuando tú eres coherente con lo que dices y lo que haces, todo empieza a funcionar. Y Amadeo siempre dice, soy el mejor, voy a firmarme tantos másters, voy a hacer tantos másters, y él sale y lo hace. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. Si tienes que escoger entre quedar como mentiroso o no, la mayoría de la gente prefiere, pues obviamente decirlo. Ahora, tampoco vas a decir, me voy a ser presidente de este ciclo. Ponte algo que sientas tú que lo puedes obviamente lograr. Entonces, por ejemplo, para llegar a cualquier rango, en el caso de Miriamcita, que está por cerrar rango, debería estar diciendo, este ciclo me hago director. Este ciclo, entonces, como empieza a decirlo, el universo se alinea para que esas cosas sucedan. Y es así, por ejemplo, Freddy lo mismo. Para hacer el diamante, Freddy decía, este ciclo me hago diamante. Y el día del cierre le faltaban 4,000 puntos. Y salimos y salió y lo cerró. O sea, el día del cierre, 10 de la noche, le faltaban 4,000 puntos.
Salió y lo hizo, empezó a meter códigos como loco y luego no sé qué haría, pero ahí firmó. A la 1 de la mañana hizo que transfiera un máster. O sea, brutal. Entonces, es como, no hay transmisión. Claro, no, es que no sale bien, pero le vamos a subir. Estar conectado ahí, me vienes, no con nadie. Ya nada. Ah, no estamos bien. Entonces, la clave, chicos, es 100%, o sea, empezar a decírselo. Empieza a decirle a la gente, ok, empieza a decirle a la gente la meta, obviamente, que de verdad tú quieres lograr y que le ves real, ok. Luego de esto, necesitas encontrar a la gente correcta para lograrlo. En cualquier negocio, ¿verdad? En cualquier negocio necesitas gente para lograr lo que quieres obtener. La gente que piensa que solo ellos pueden ser los buenos son los que se quedan ganando muy poco. Tú tienes que entender que la única forma de llegar lejos es armando un equipo. Y siempre busca un equipo que sean mejores que tú. ¿Ok? Entonces, tienes que empezar a encontrar de verdad a la gente que está dispuesta. Entonces, tienes que ver, de toda la gente que tengo, con quién puede empezar a trabajar. Y a veces no necesitan ni siquiera ser socios. Yo estoy trabajando con una chica que tiene la actitud, no tiene la plata, y ya le estoy trabajando como socia. Si se firma, chévere, y si no, pues ya podemos firmar a alguien y empezar a trabajar con esa persona. ¿Cómo te das cuenta? Cuando existe disposición. Eso es lo único que buscas para trabajar con alguien. La disposición es igual a la cantidad de dinero que quieres ganar, o sea, tu meta. Si tu disposición no es muy baja, revisa tus metas. Por ejemplo, la gente que no vino el día de hoy, a pesar de estar en Quito, es gente que tiene metas tan débiles, tan borrosas, tan poco importantes para ellos, que fue más importante la distracción, que fue más importante cualquier otra cosa, menos venir a este espacio a poder aprender, a lograr su meta. Por eso yo nunca me he perdido ningún espacio. A mí cuando me llamaron para irme a Tailandia, no es que tenía todo el dinero así 100%, ni el tiempo o el equipo estaba espectacular como para salir y dejar el equipo 10 días. Pero mi disposición era tal que no me importaba, la verdad, así. Yo sabía que tal vez si me iba, cuando volviera, ya tal vez ya no tenía equipo. Porque me ha pasado a veces que yo viajaba, volvía y ya no había equipo, todo el mundo rajado. O sea, era como, a mí sí me pasó eso muchas veces. Y yo siempre he estado dispuesto a volver a construir porque yo entiendo que si tengo el mentor correcto, lo único que necesito es estar dispuesto para poder construir el resultado. Entonces, con la gente correcta, tú tienes que encontrar gente dispuesta. Y el enemigo de la disposición son las excusas. Entonces, yo entiendo una cosa. Si mi mentor a mí me dice algo, yo simplemente le hago caso y sigo sus directrices. Y ya está. Pero a veces la gente, es fácil que te digan, escúchate este audio y irte a escuchar ese audio. Eso es fácil. Pero a veces lo que necesitas escuchar es como que, ok, tienes que firmarte 4 másters, ya, eso es lo que tienes que salir y hacer. Pero a veces para la gente es medio complicado eso. Entonces tú necesitas de verdad elevar tanto tu nivel de disposición que eso te permita ganar cada vez más plata. ¿Sí estamos? Cuando elevo la disposición, elevo mi ingreso. Ajá, claro, entonces mientras más dispuesto, mejor. Entonces mucha gente tiene la disposición tan mal que el enemigo de la disposición son las excusas, ¿ok? Entonces, mientras más excusas hay, menos disposición. Entonces yo no trabajo con gente que tiene muchas excusas para sus metas y sueños. No es ni siquiera para mí. Es únicamente para sus propias metas, chicos. Entonces, lo que yo debo preguntarme es, ¿qué tan dispuesto estoy yo para poder construir las metas que estoy buscando? Si estamos, y dependiendo de eso, sale un resultado, ¿ok? Así que de verdad, chicos, yo siento que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es a romper mis excusas todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta no puedo ni hablar ni bien. Pero podría haber dicho, hagamos el entrenamiento por Zoom. O podría haber dicho, mejor cancelamos el entrenamiento, no puedo hablar ni bien, ya dejemos de hacer. Pero otra cosa es estar dispuesto. Y la verdad yo sigo mucho a Gus, porque Gus, a pesar de estar, pues obviamente él con gripe o lo que sea que le esté pasando, él siempre está accionando. Entonces es importante siempre ver el ejemplo de los mentores que estamos teniendo. Y tenemos un ejemplo impresionante con Gustavo Salinas. Conozco muchos líderes que se ganan lo que se gana Gus y no hacen lo que hace Gus. Casi nadie, la verdad. Eso es muy raro. Gente que se gana menos. Que ganan menos y que no tienen la disposición. Entonces, y la disposición muchas veces es estar dispuesto a volver a empezar, es estar dispuesto a volver a aprender, es estar dispuesto a estar humilde para poder dejarte guiar otra vez, es estar dispuesto a reaprender cosas. Y yo creo que una de las cosas más importantes de este negocio, y el otro día Marcel lo decía, es de verdad estar dispuesto a volver a empezar. Porque en este negocio todo el tiempo es volver a empezar. Y justo hablaba con Carito hace rato y yo le decía, creo que es momento de armar otro equipo de 100 personas.
Y yo le decía como, ok, entonces yo entiendo que armar un equipo de 100 personas desde cero tiene sus retos, tiene su precio a pagar, ¿ok? Pero eso es importante, o sea, es como, ok, que tu meta vaya alineado con la disposición que tienes. Eso es todo, ¿ok? Entonces, pregunta, ¿cuánta disposición sientes que tienes en este momento para hacer que las cosas pasen? Y la disposición no es solamente estar a las órdenes de tu mentor, sino más bien estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, sin importar. Porque llega un punto donde, claro, a veces uno se siente hasta avergonzado. Y todos alguna vez hemos tomado, por ejemplo, nos hemos ido a algún viaje. ¿Alguien de ustedes ha ido a un viaje donde a medio viaje se arrepintió? Y diciéndose, mierda, ¿qué hago aquí? ¿Sí o no? Entonces viajes, sea en avión, sea en carro, sea en bus, lo que sea. O sea, es como, de gana me vine, de gana vine, de gana me subí en el bus, de gana, o sea, por la gente, por la situación, por todo. Yo cuando estaba en camino a Tailandia, yo me estaba arrepintiendo en los buses, casi, en los aviones donde se subían los hindús, porque es cosa seria estar cerca de los hindús. Entonces aromáticos, claro. Entonces llega un punto donde en este negocio, cuando te subes en el viaje de este negocio y estás trabajando, llega un punto donde te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Qué rayos hago aquí? O sea, es como, no sé por qué empecé. Y literalmente es como parte de, pero ahí es cuando tienes que recordarte a ti mismo el por qué empezaste y qué es lo que quieres lograr. Y todo el tiempo estar recordando es el por qué lo estás haciendo. ¿Estamos? Entonces, chicos, sí es muy importante que tú estés dispuesto siempre a volver a empezar. Volver a empezar, volver a aprender. Yo cuántas veces no he vuelto a aprender cómo prospectar, cómo llamar, cómo cerrar. Y más en una empresa donde todo el tiempo nos están lanzando otras cosas, hay que volver a aprender todas las habilidades, tienes como que volverlas a pulir toditas. Ya no es lo mismo, al inicio se cerraba de una forma, ahora se cierra con otra, y tienes que aprender ahí a manejar obviamente las situaciones, ¿no? Y eso te ayuda obviamente a crecer rápidamente, ¿ok? Ahora, ¿qué necesito yo entender? Cuando yo tengo una meta, tengo que comprender cuál es el precio a pagar. Entonces tienes que escoger, ok, por esta meta, ¿qué estoy dispuesto a hacer y cuál es el precio que tengo que pagar para lograr esa meta? Y de verdad preguntarme, ¿cuál es de verdad la meta que yo tengo que me mueva lo suficiente para pagar un precio lo suficientemente alto también? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una meta que es comprarme, no sé, algo de $2,000 y yo nunca me he comprado algo de $2,000, pongámosle un reloj, yo necesito estar dispuesto a ponerle un trabajo tan agresivo que literalmente la mayoría de la gente te va a criticar por el nivel de trabajo. Entonces el error de muchas personas es poner un precio a pagar muy pequeño para algo muy grande que quieres lograr. Por ejemplo, la gente quiere llegar a $10,000 al mes haciendo 10 presentaciones al día. Eso no va a suceder. O sea, no puedes llegar a $10,000 al mes con 10 presentaciones al día. La gente quiere tal vez llegar a $20,000 al mes yendo solo a los eventos. Nunca te va a suceder. Si tú vas solo a los eventos, nunca vas a llegar a los $20,000 al mes. La gente cree tal vez que quieren llegar a los $50,000 al mes y no estar en los entrenamientos como calificados como los Diamond Destination. Nunca va a pasar. Tienes que estar en esos espacios para que eso suceda. Entonces, por eso Napoleon Hill dice que la depresión viene de querer cosechar cosas que no hemos sembrado. Y ahí viene la depresión. Quiero un resultado de algo que no he sembrado. Y no solamente a veces trabajo, a veces más que trabajo es poner la intención correcta para que salgan las cosas bien. Así que muchas veces el precio a pagar va a ser positivos, ser la persona más positiva del mundo. A veces el precio a pagar es dejar de llorar y empezar el drama a un lado y empezar a accionar. A veces el precio es, sí, tal vez dejar de ver un poco a ciertas personas que tal vez están limitando tu crecimiento. Tal vez a veces el precio a pagar puede ser dejar de ver películas, tantas películas, perderte un par de series, perderte tal vez un par de fiestas, dejar tal vez de tomar un poco, perderte tal vez, no sé, espacios familiares. Es el precio que tienes que estar dispuesto a pagar. Pero cuando la meta es demasiado pequeña, demasiado débil o no está tan clara, el precio a pagar se ve súper alto, pues, porque no sabes realmente, o sea, ¿cómo voy a dejar de ver a mi familia? No, mi familia es sagrada. Y está bien, no tiene nada de malo, puedes seguirlo haciendo, no tiene ningún inconveniente, pero esto de aquí, esta meta nunca se va a lograr porque no estás pagando el precio. Es como si vas al McDonald's, pides una Big Mac de $7 y pagas $1. ¿Qué va a hacer el cajero? Te va a quedar viendo con la mano así, esperando que le entregues más. Y mientras no le entregues más, pues simplemente
se va a quedar ahí. Te va a decir, salga de la fila rápido porque te va a devolver el dólar. Y hay gente que sí quiere, y es real eso, porque va a haber gente que sí quiere pagar ese precio. Entonces, la pregunta, chicos, es realmente, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la meta que vamos a hacer un ejercicio luego? Pero de verdad pregúntate, o sea, ¿cuál es el precio que vas a pagar? Y yo creo que cuando tienes metas lo suficientemente altas, el precio a pagar, pues, vale la pena. Pero cuando tienes metas muy chiquitas, el precio a pagar, por ejemplo, ver a un Gustavo Salinas, te va a asustar, ver el ritmo de él. Entonces es como impresionante el ver que anda en tantas ciudades haciendo giras y literal, Gus trabaja como si no tuviera para el arriendo. Pero no es eso, es las metas que tiene son tan grandes que él sabe que no las va a lograr haciendo 10 Zooms al día, 15 Zooms al día. No lo va a lograr así. O sea, Gus le presenta al mes, presencialmente le habla a 5,000 personas mínimo, si no es más. ¿Estamos? Entonces, más o menos lo que tenemos que empezar a trabajar esa parte. Y por último, ¿cuál es el plan que voy a seguir? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan que voy a seguir? Lo chévere es que en este negocio no tienes que complicarte tanto. En la mayoría de industrias, por ejemplo, si un empresario tradicional quisiera hacer lo mismo que nosotros hacemos, no podría. Porque digamos que te cierra, que es una persona que vende iPhones, ¿ok? Y esta persona cierra un negocio de un diamante, que serían $20,000. Cuando cierras el negocio de $20,000, aquí, ¿cuánto tienes que invertirle si es que ya cerraste el diamante? ¿Cuánta plata? $300. Las activaciones, nada más, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Y ni es de inversión porque puedes venderlo o puedes comerte y tomarte en los video games, sin problema. Pero digamos que $300. En cambio, una persona que vende iPhones y que vendió $20,000 en iPhones, ¿cuánto tiene que invertir? Mínimo unos $10,000 a $15,000, mínimo. Porque aparte de la venta, tiene que encontrar el producto para entregar, pues. Es comprar el producto para revenderlo. Entonces, en cambio acá, lo único que tienes que hacer es seguir un plan de acción, pero como este negocio es tan fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Entonces, es importante que ahorita nosotros pongamos un plan de acción específico de lo que voy a hacer de aquí en los próximos 90 días. Miren, este negocio nunca te va a dar cheques grandes mientras no completes un plan de 90 días. Algún momento en su carrera tienen que sostener un plan de 90 días, porque ustedes han cobrado lindos cheques sosteniendo un plan de 10 días. Les juro que la mayoría de ustedes han cobrado sus mejores cheques sosteniendo un buen plan de 10 días. Ni siquiera de 30 días. De 10 días la mayoría. 10 días así concentrados trabajando con la intención correcta, queriendo hacer que la gente pague, queriendo hacer que las ventas se den. O sea, con viada, queriendo trabajar con la gente, estando súper humildes, estando súper dispuestos. 10 días la mayoría de nosotros construimos buenos cheques. Tal vez la única que no haya hecho eso, tal vez es Carito, por el rango que tiene. Pero de ahí es importante entender que literalmente es como, imagínense si tú logras concentrarte 10 días, puedes concentrarte 90, ¿cierto? Sí. Es repetir lo mismo que hiciste 10 días, 9 veces, ya está. Y hay una estadística que dice que una persona que se logra concentrar 90 días, se logra hacer 6 cifras. Los que logran concentrarse entre 2 a 3 veces al año, 90 días, llegan a las 7 cifras. Yo la verdad siento que en un año he logrado completar 2 planes de 90 días bien hechos y por eso hemos ganado full plata. 90 días concentrado. 90 días donde yo me despertaba, revisaba mis metas, agradecía y empezara los Zooms. Las reuniones presenciales, los homes, todo. Y yo tengo un montón de fotos en mi galería y son de puras reuniones, chicos. O sea, tú ves mi galería y casi no tengo fotos familiares, no tengo fotos con mis amigos, casi no tengo nada de esas fotos. Puras reuniones, puras reuniones. A mí me parecen recuerdos y a la gente yo digo, ¿cómo serán los recuerdos de la gente normal, no? Que te manda acá el Apple te manda los recuerdos, entonces la gente yo cacho que les parecen recuerdos de un viaje familiar, reunión familiar, así. A mí me pasan puros rajados. Es como, puta, parece, justo ahorita con Carito hace rato le decía, mira, esta socia me apareció aquí en recuerdos. Y ni me acordaba ni el nombre. Pero le digo, ¿te acuerdas de ella? Y era del equipo de ella, ni ella se acordaba. Pero es como, puros rajados me parecen a mí. Yo digo, wow, es porque, literal, toda mi galería es únicamente trabajo, la mayoría. Y chicos, ¿es por qué? Porque yo tengo una meta que quiero lograr y no me interesa el precio que tengan que pagar para poder obviamente lograr esa meta. Si estamos, entonces chicos, de verdad ustedes tienen que preguntarse realmente cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar para construir el cheque que yo quiero. Porque es un negocio muy sencillo de hacer. Prospectas, presentas, cierras. Promueves eventos y repites.
Y haces un equipo súper fácil. Prospectas, presentas, cierras la mayor cantidad de veces hasta que te firmas uno. Luego a ese uno le ayudas a hacer lo mismo, tienes 2. Luego a esos 2 les ayudas, tienes 4. Y así armas un equipo de 100 personas súper rápido. Solo no hay que entrar en muchos dramas y empezar obviamente a hacer lo que hay que hacer, trabajar. ¿Estamos? Entonces chicos, este negocio es tan increíble que uno te puede cambiar el cheque para siempre. Uno nada más. Uno puede cambiarte el cheque y la vida para siempre. De verdad chicos, o sea, yo estoy muy contento la verdad por todos los líderes que han llegado a mi negocio. Y algunos han llegado, me han dado $50,000 y se han rajado. Algunos han llegado, me han dado $20,000 y se han rajado. Algunos han llegado, me han dado $100,000 y se han ido. Y está bien, o sea, es parte del negocio, pero tienes que entender que va a llegar gente que sí está dispuesta a quedarse contigo y construir este negocio a largo plazo. ¿Sí me explico? Pero todo esto es importante. Entonces todo se resume a una sola cosa, que es la parte de las metas. Pero propóngase en lograr un plan de 90 días. Y mucho más en un plan como ahora, donde la mayoría de la gente está distraída. Ahora es donde hay que acelerar. Ahí es donde de verdad logras construir cheques realmente masivos. Porque como la mayoría de la gente está distraída, tienes más mercado, pues. La gente que está dormida, y créame, varios contactos que tú tienes, otro networker también tiene ese contacto. Piensa en cualquier contacto que tú tengas, cualquiera. Y ese contacto lo tiene algún otro networker también. Ahí tienes que entender, de otra empresa, de otra industria, lo que sea. Entonces tienes que entender que el que se va a dormir, el que se va a distraerse, es el que no va a poder firmarle a esa persona que tal vez ya está lista para arrancar en este negocio y hacerlo en grande. Esa gente ya está lista para arrancar. Créanme, o sea, a mí me encanta el saber que ya nació mi estrella, que mi estrella ya está formándose, ya le están pasando cosas en este momento que le están haciendo despecharse del trabajo, despecharse de los negocios, o que tiene la ilusión de construir algo grande y que lo único que está esperando es mi mensaje. Mi mensaje le llegue, yo tengo que estar vibrando en la frecuencia correcta, una frecuencia positiva, de abundancia, para que les llegue mi mensaje. Y lo único que necesito, o que les llegue mi video, porque lo único que necesito es eso, estar en la frecuencia correcta y estar dispuesto a trabajar 90 días para accionar. Chicos, 90 días pueden cambiar su vida para siempre. Luego de un plan de 90 días, a mí uno de los últimos planes de 90 días que hice así bien, me dio a mí la casa y el carro. Ya, o sea, es como, de verdad, o sea, un plan de 90 días puede darte a ti, cambiarte la vida para siempre, arreglarte las deudas para siempre. Y les juro que la mayoría de ustedes han hecho un plan estricto de entre 10 a 20 días. No es por desmerecer su trabajo, ¿no? Yo sé que salen a trabajar todos los días y todo, pero exacto. Pero es como a veces la gente se detiene por él. No tengo contactos. Y la verdad, chicos, yo agarré el celular de mi hermana y empecé a prospectar a todas las personas del celular de mi hermana, del celular de mi mejor amigo. O sea, tú puedes hacer muchas cosas para sacarte un montón de números. Pagar un huevo de publicidad, subir videos, lo que sea. Y te empieza a llegar a la gente correcta. Y lo interesante es que cuando tú te pones en un plan de 90 días, los primeros días sí firmas gente directa, pero la mayoría de veces te llega gente tan buena, tan chévere, que le firmas gente de golpe. Y empiezas a firmar un montón de gente así de golpe y armas un equipo rápidos de negocio. O sea, es como magia. O sea, te das cuenta, regresas a ver y tienes 100 personas en un evento. De la nada. Y es como fácil. O sea, este negocio es sumamente sencillo. Solo tienes que tener la fe de verdad de que se puede llegar a hacer y no verlo complicado. La gente que se le complica este negocio es la gente que lo ve difícil. Es chuta, qué difícil los masters, ¿no? Tienes que verlo fácil. O sea, es fácil firmar masters. Ya mismo me llegan mis estrellas y entra uno y ese uno se empieza a firmar masters. A veces no es tú mismo. Y créanme, por eso los rangos más altos, de presidente para arriba, somos expertos trabajando en profundidad. Muy pocos tenemos la habilidad de firmar full directos y al mismo tiempo armar equipos. Pero créanme, en este llega un punto donde ya la gente te empieza a traer full gente y ya esto se vuelve casi automático. Y yo siempre les digo a mis socios, los 90 días, si tú los completas bien, el próximo año tienes un año casi asegurado de ganancias todo el año. No les voy a mentir, yo cuando hice mi primer plan de 90 días bien hecho, yo cobré súper bien, casi en automático. No debería decir esto, pero ahí sí yo me levantaba tarde, hacía mis reuniones, o sea, pasaba bien, no siempre estaba como trabajando y cobraba $10,000 sólidos sin hacer mucho. Pero era porque me saqué la puta, literalmente. Sacaron la chucha 90 días, o sea, varios meses antes. Y cuando haces eso, es más, yo entro en 90 días, Carito sabe cuando yo entro en 90 días, porque yo compro, por ejemplo,
unos como proteínas o batidos donde yo sé que no voy a almorzar. Así es, porque al inicio es fácil y dices, no, yo voy a controlar. O sea, tú sabes que estás en un plan 90 días cuando ya se te destroza la agenda. O sea, es como, o te olvidas comer, o sea, es como, es tanta la acción que yo tenía una botellita con ese como batido y yo me iba tomando entre reuniones. O sea, me iba tomando entre reuniones porque era tanta la acción que literalmente no había tiempo ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque ya te firmas dos y estos dos, cuando estás con la intención, te empiezan gente. Y como te empiezan a poner gente, ya es fácil reagendar uno tuyo. Pero cuando un socio te dice, no, él sí quiere arrancar y te dice el uno a la 1 de la tarde y ella me pide la reunión a las 2 y luego él me pide otra reunión a las 3 y luego ella me pide otra reunión a las 4 y es difícil decirle, no, espérate, voy a almorzar a la gente. Sí, se puede, ¿no? Pero ya es complicado. Y más cuando te dicen, no, él ya quiere pagar. Y el de las 2 también, no, él ya va a pagar. Y entran y pagan, y pagan, y pagan, y pagan. Y es como, ya no te dan ni ganas de almorzar porque te ganaste $1,000 en esas 4 horas o más. ¿Me explico? Entonces es como súper fácil porque yo siento que el equipo ahorita está en un punto donde de verdad hemos sembrado tanto que ya va a llegar un momento donde si ustedes de verdad se proponen estos 90 días, pueden ser unos 90 días que de verdad les dé mucha plata y que el próximo año les solucione todo el año. No les digo que va a ser eterno porque en este negocio hay un mito que es el que trabajo fuerte 5 años y luego cobro el resto de mi vida. No es así. Haces un plan de 90 días y te puede dar entre 1 a 2 años de ingresos agradables, un poquito sobre el promedio y que si lo sigues haciendo, cada vez van montándose más líderes y vas ganando. Y lo chévere de esto es que a mí lo único que me pasaba es que antes, cuando yo no tenía mentor, armaba un plan de 90 días, armaba equipos gigantes y luego se me rajaban casi todos. La mayoría, el 95% de la red se me rajaba, porque yo no le pegaba a mi offline, porque mi offline anterior también era un poquito especial. Pero ahora tenemos a los mejores offlines, que es Gus y Dani. Lo único que yo tengo que hacer es pegarles tanto a mi línea de auspicio porque ellos van a hacer la telaraña que va a sostener mi negocio cuando mi negocio no esté tan bien. Entonces yo tengo que encontrar las maneras de pegarles a mis mentores, a todo mi equipo, porque van a suceder cositas con tu negocio y cuando pasen esas cositas, los que sostienen son tus uplines, te ayudan a sostener. Por eso lo más inteligente es firmar gente y rápido edificar. Por eso la edificación paga full. Es más, antes de ella deberías de edificar. Yo ayer cerré el Zoom, que ustedes vieron el Zoom de que cerrábamos a varios prospectos y también se explicó un poco la visión, todo. Y al final yo les mandé a ver el video de Mr. Chad Chong. Es su trabajo mandarle ese video a sus prospectos. Entonces, es simplemente entender este punto y ahí las cosas se dan. Pero el plan de acción es simple, solamente prospectar, presentar y cerrar. Sencillo. ¿Estamos? ¿Sí?